A todos, 6:04 en la República del Paraguay. Bienvenidos a la gran cabina. Esta es una propuesta de Ñandutí AM, Ñandutí TV en el canal 17 de Tigo. Amanece en nuestro país con temperatura otra vez agradable, digo otra vez con relación a cómo amaneció ayer en Asunción, en el área metropolitana. Y ya vamos a compartir datos del tiempo en esta parte del país. Insisto, temperatura agradable en el arranque de este domingo 5 de mayo del año 2024. Cielo nublado, el porcentaje de humedad elevadísimo, llega a 98, no soplan vientos en superficie y la temperatura del momento 21 grados. Bienvenidos a la gran cabina. Hoy vamos a tener una temperatura máxima de 32 grados en Asunción, en el área metropolitana. Ayer, recuerdan, la máxima llegó a 24, 25, más o menos. Y para hoy domingo, la máxima 32, no se anuncian lluvias. Para el lunes tampoco nos anuncian lluvias, sol radiante para el lunes, sol radiante para el martes. La temperatura máxima para el martes 34. Para el miércoles 34 grados temperatura máxima pronosticada. Ahí ya posiblemente tengamos la posibilidad de tener alguna lluvia. Sigamos con los datos del tiempo, por favor. En Asunción y en el área metropolitana. Datos del tiempo, estamos compartiendo el pronóstico del tiempo para las próximas horas. Les decía, domingo, lunes, martes, sin lluvia. Hoy, mañana y el martes. El miércoles, algo de nubes, alguna lluvia posiblemente según meteorología, pero la máxima llega a 34 y hay un descenso en la temperatura. Y voy a actualizar porque los nuevos datos indican de que para el día jueves, posiblemente la temperatura mínima sea solo 16 grados en Asunción y en el área metropolitana. Claro que eso se va a confirmar en las próximas horas y vamos a tener un panorama completo con relación al estado del tiempo y al pronóstico del tiempo para las próximas horas. Estamos viendo el Puente Internacional de la Amistad en Ñandutí TV. Muy pocas veces se ve de esta manera. Este donde por ahí va a ver 1, 2, 3, 4 autos. Y la avenida Mariscal López también en la capital del país. Poco movimiento de vehículos a esta hora. Es día de descanso, día de misa, día de tallarín. Si se puede, día de asado, día de tomate, ¿por qué no? Hola, Francesco Fiorio, vaya Bachiru, buen día. Vaya de Pujarebe, Carlos de Doctor Moejana, ¿cómo están? Arrancando con toda esta edición de la gran cabina de domingo. Lindo domingo, Carlos, hay que decirlo. Arrancando esta edición con mucha información y por sobre todas las cosas con mucha ganas de aprender y enseñar, así como dijo el señor Amado Neri Fariña. Arranca oficialmente la escuela de guaraní acá de parte de la mano de Moejana y por supuesto también de Moejana Fiorio, ¿verdad? Sí, señor, ¿por qué está tan alto? Mira en el cuadro. ¿Que querés que me haga como...? Y no sé si se te sube en una... Así te tenemos ahí, doctor Herminio ayer. Vamos a desparasitarnos, pero... Antes yo a tu patrina. Mujer, vaya, buen día. Y por la mitad de Carlos, Maite Francesco, Maite doctor Luis, Ape Nimena, Cope Carebe, que todas las maxas ya se ponen. Allí va. Sí, señor. Por ejemplo, A Carusé. O Carusé. Sea Carusé, Ndere Carusé, o Carusé, Ñande, ya Carusé. Ñande. Ore. Ñande, hablo mocoy, acá cabe. Ore, lo Carusé. Pene, pero batata. Pene, caruta, acá caruta. Pene, pule. Doctor Herminio Ruiz Díaz, ¿cómo le va? ¿Cómo anda? Buen día. De Chuco Acede, Darse años con Chuco Acede, ya a vender corbatas. No hay con algo, Anda, verún. Sí. ¿Qué tal, doctor? Bueno, gracias, secretaria de imagen de sobrina. Yo le dije Cristina era cantante y ella era, bueno, gracias asesora de imagen. Dice, este va con este, con vamos, obvio, ya de más. Empalado, ya no sé, que llegó a poner de Empalado, empalado. Hace hermano, se necesita. Hugo Ruiz Díaz, UPA y gracias asesor de imagen. Tengo 10 años en Argentina, me acuerdo estudiando. Y es bien, ¿vea tú? ¿Es qué? ¿Necesita? De Mongué, de Mongué. Yo tengo un reclamo acá, doctor. O sea, que tomé la pastilla antiparasitaria. Desastre como hizo. ¿Viste ese meme? Desastre como hiciste, ¿verdad? Desastre me hizo, doctor.
Pero un día nomás duró el desastre. Sí. Pero no me esperaba, me acepté todo. No, a veces da diarrea y a veces da constipación. Ese nido, ese treñí. ¿Por qué eso, doctor? Porque uno puede esperar cuando tome esto de diarrea, pero estreñimiento también da violación. Sí, también puede dar. Se libera de parásitos tu intestino demasiado bien, ya está. Demasiado interesante. Después ya se recupera todo. Pero, Se estabiliza. el día de la risa de hoy. El día de... ¿Ya buscamos hoy? De esos días a los abuelos, a todos los abuelos y abuelas. Abrazo fuerte. ¿Esposo abuelo? Abuelos, sí. Sí, ¿dónde, doctor? 8 nietos. 10 nietas. Nietas. Rodeado de mujeres. Ningún nieto. No, la bendito tú entre todas las mujeres. 10 nietas. 10 Sí, nietas. doctor Herminio entre todas las nietas, ¿eh? Sí. 10 nietas, ¿eh? Nena. También es el día de la matrona. Día de la... Partera, bueno. Internacional. Día de la risa. Internacional. Día del abuelo, Día de la matrona, día de la higiene de las manos. lavarse la Y hay que mano. coger, eso estuvo muy de moda en la pandemia. Exacto. Aparte de eso, acá al doctor también le toca decir, día de la hipertensión pulmonar. A la pinta. ¿Mm? Vengo per pista iramo. Hoy con los pistas tú ya ves, ya para la mayoría con la agarra. Los chicos también de emboscada que trabajan son picapiedras, después tienen silicosis, hipertensión pulmonar. Enfisema, tú, Oscar para timbolan de pulmón, trámare. Entonces, ven de. A su vez es respirar, pero donde aprovechar el de oxígeno. Y hipertensión pulmonar. Pero eso es solamente para los fumadores o le puede agarrar a cualquier otra persona, le puede dar ya eso. No, y ambiente tóxico para los pulmones, las fábricas, etcétera, sin cuidado. ¿Cómo se dice eso, doctor? Disnea. Taquipnea. Ah. Disnea es toda alteración de la respiración. Y eso es porque se humedece, pulmón húmedo, famoso. Y, o sea, no solamente por el humo, es por el ambiente que uno vive. Sí, por el polvo, por ejemplo. Polvo, silicosis, picapiedra. En el caso de la gente. Enfermedades profesionales se llama eso. Ellos están expuestos continuamente Claro, a la claro. piedra. Y allí inhalan. Y no se elimina el sílice, no se elimina con la expectoración. Acuerdan un cambio ya. Vale. ¿Sabes? No llevé. No. Después de caso. Es tan banco como Paraguay, y por algo son países desarrollados. Vos sabés, doctor, que me llama la atención también uno de los días que mencionaba en Bodejará, lo de el Día Internacional Mundial, mejor dicho, de la higiene de manos, Hermano. que es una costumbre que perdimos, che. Porque yo creo que lo único positivo, una de las pocas cosas positivas que trajo el COVID es el tema de la limpieza. La gente está más expectante a estar limpio. Sí. Sin embargo, perdimos totalmente esa costumbre en Bodejará. Y hay un último dato, también una fecha muy particular en los últimos tiempos, creo que se dieron muchos casos, hay muchos casos del doctor Saad, de los celíacos. Hoy es el día del celíaco también. Sí. Ya como este día 5 de mayo. Importante eso por la invitación. Melibea, ¿estás ahí? Buen día. Sí, buenos días para ustedes, la de la audiencia. Melibea Venegas es pronosticadora de turno y queremos que nos ayude que nos cuente cómo está el tiempo en Asunción y cómo va a estar el tiempo en Asunción, área metropolitana, y si es posible en todo el país, por favor, en esta semana que se inicia. Sí, claro que sí, con gusto. Bueno, si bien amanecemos con el cielo mayormente nublado, condición que se va a mantener al menos durante la mañana, ya en las horas de la tarde tendría que ir quebrando un poquito, ¿verdad? Con temperaturas máximas en torno a los 32 grados que estaríamos teniendo para hoy. Este buen tiempo va a continuar al menos hasta el día martes, con temperaturas mínimas en torno a los 23 grados y máximas en torno a los 33 grados. Ya a partir del miércoles, en horario de la tarde, tardecita, ya se esperan nuevamente lluvias con tormentas eléctricas que inicialmente se estarían principalmente al sur del país, pero luego ir avanzando a otros departamentos. ¿Cuándo dijiste? El día miércoles. Al miércoles. Sí, entre el miércoles y jueves nuevamente esperamos lluvias. Ajá. Ahora se nota que recién el jueves hay descenso de la temperatura otra vez y me estoy fijando que puede que la mínima del jueves sea solo 16. Sí es. Vendría nuevamente con la descenso en las temperaturas debido a una masa de aire fría que estaría ingresando y con vientos del sector sur. Bueno, entonces hoy domingo, el lunes, el martes y
sin lluvia. El miércoles y al final de la jornada posiblemente. Así es, al final de la jornada. Melibea, muchísimas gracias, muy amable. A las órdenes, Pablo. Adiós, adiós, hasta luego. Melibea Venegas, pronosticadora de turno. Quiero mostrarles una fotografía, tiene que ver con el diario digital de Radio Ñandutí esta mañana. Dice el título, una escuela digna, y pone la parte de la construcción. Escuela digna, pero quiero contar en detalle porque tiene que ver con la Fundación Continental, que tiene el apoyo del Banco Continental, y dice la información que concluyó su escuela número 18. Es un aporte privado a la educación. Esta fundación se creó allá por el 2016. Y este nuevo edificio que ustedes están viendo en fotografía que pone el diario digital de Ñandutí, es un nuevo edificio, o es un edificio escolar que va a ser donado a los niños de la comunidad indígena Uapú. Qué lindo, ¿verdad? Pues morábico, Uapú, Muy bueno. de Irubucuá, Irubucuá, en el departamento de San Pedro. de San Pedro Canide, yo conozco la comunidad. Pero saben el dato fundamental, estamos en el 2024. Es la primera vez que los alumnos de esta parcialidad van a tener una escuela. Qué lindo, ¿verdad? Nunca tuvieron. Nunca. Afuera, o sea, se iban a dar clases, pero en cualquier parte. En el árbol. Nunca antes tuvieron aulas para sus clases escolares. Esa palabra que está allí es demasiado importante, la palabra digna. Es lo que todos necesitamos, ¿verdad? Por una cuestión fundamental de nuestra condición humana, todos nos merecemos un espacio digno para aprender también. Exacto, para aprender ni qué decir, ¿verdad? Hay más fotografías que quiero que podamos compartir, por favor, que tienen que ver con esta escuela, que, insisto, va a representar la primera estructura edilicia ya hecho, ¿verdad? Hay por nada para más, Nunca tuvieron, y significa una transformación enorme. Tremendo. Y Carlos, sumando nomás lo que siempre hablamos con el doctor Ruiz, esto también transforma el ámbito sanitario de las criaturas, ¿verdad? Generalmente las criaturas hacen sus necesidades en letrina, si tienen letrina de repente, ¿verdad? Sin embargo, acá se da la oportunidad de un baño digno, por ejemplo, que No, decía. y de repente van a salir de la letrina de la casa Bueno. y van a ir a un baño en mejores condiciones, un Claro. baño moderno, como se diría. No sé por qué se sigue llamando baño moderno también, porque hace rato ya se usa. Sí, Ya, Y miren los baños. Hermoso, Carlos, ¿no? Imagínate lo que... yo siempre recuerdo esta anécdota de niños que no eran indígenas, o que no son indígenas, que estaban en Maracaná, en Curuguatí, y lo único que querían irse, levantarse de la cama, prepararse, irse a la escuela para ir al baño. A la escuela. Imagínate. Porque había un cambio enorme entre lo que tenían en la casa y lo que tienen. Miren lo que es la... Hermoso. mira, primera vez que esta parcialidad va a tener una escuela en la historia, y tiene que ver con una escuela digna como estamos contando. También en estos días, dice, en la fecha se cumplen 40 años de la primera generación de energía eléctrica en la usina Itaipú. Hace poco se estaba recordando el aniversario número 50 de la firma Sí, señor. del tratado. Itaipú ya dio demasiado para comentar, para aplaudir y para criticar. Primero, por ejemplo, los saltos del Guairá. ¿Recuerdan ustedes? Sí. Guajara va a recordar, doctor Herminio también, Francesco un poco menos porque es más joven, pero esa era una belleza natural que se tuvo que prescindir, se tuvo que renunciar para la construcción de Itaipú. Y después todo lo que genera Itaipú, sin lugar a dudas, Paraguay forma parte de la historia porque se trata de una de las represas más grandes del mundo y que genera energía para Brasil en gran porcentaje y para nuestro país. Y hoy se sigue discutiendo el acuerdo con relación a la tarifa de la energía y también la renegociación de AIPO Anexo C. Pero mientras tanto celebramos 40 años de energía desde aquella primera turbina generadora hasta el día de hoy. Itaipú Binacional es referente mundial en la generación de energía renovable. Y también se destaca en esta página de Ñandutí esta mañana lo que fue comentario inmediatamente después de AIPO Karol G, cantante colombiana, Una cosa de loco, Carlos. que vino a nuestro país y que reunió en el Club Cerro Porteño a algo así como 40.000 personas. Más inclusive. Y más inclusive se estaba diciendo. Pero fíjense, el jueves ya la gente se arrimó al estadio del Club Cerro Porteño, se postergó el evento por lluvia, volvieron el viernes y la queja generalizada habla de una desidia policial inmediatamente después del concierto.
Asalto a mano armada. Vos sabés que Carlos me contaba ayer mi novia de que ella estuvo en una activación con una marca específicamente y me decía, al salir estaban las personas, los vendedores ambulantes, que ellos te advertían y le advertían a todos y el mensaje era, guarden su celular porque en cualquier momento aparece un ladrón a robarles. O sea, la desesperación fue colectiva y el mensaje era ese, el mensaje era chicas, generalmente las mujeres, porque había muchas mujeres, era chicas no quiten su celular porque los ladrones están por acá y los policías no se hacían cargo. Hasta el punto, Carlos, de que este tweet justamente que estamos viendo en pantalla, no se ve bien en pantalla, ¿verdad? Porque evidentemente está de lejos. Pero en pocas palabras lo que comenta esta usuaria de Twitter de X.com, lo que dice es, yo quise denunciarlo a estos ladrones frente a la policía y la policía me decía en pocas palabras de que son los del bajo nomás. Así nomás esto es. Tipo, la chica le dijo, el policía, ayúdame, estoy desesperada. Y la policía le dijo, no, estos son del bajo nomás. Así nomás es, dice el tweet. Realmente es espeluznante lo que se vio el viernes, Carlos, y llama la atención cómo no somos capaces de brindar seguridad a estos mega eventos, ¿verdad? Vi que el vicepresidente Pedro Aliana piropeó mucho el evento en Twitter. Habló de la gran industria del entretenimiento, pero si vos a esta gran industria no sos capaz de darle seguridad, de poco sirve el esfuerzo del sector privado. Es cierto, es cierto. Uno ve, mucha gente entiende que se trata de un gran movimiento comercial importante e interesante, pero tenés que darle todas las condiciones también a la gente para que vaya a disfrutar antes, durante y después de un evento de esta naturaleza. Quiero ir a la primera plana del diario La Nación de Argentina para ver, y después quiero ir a otras imágenes, porque tiene que ver con las dos caras. A ver un poquitito. Sí, los diarios Clarín de Buenos Aires. Primero el diario Clarín de Buenos Aires, por favor. El diario Clarín de Buenos Aires pone una fotografía y nosotros vamos a compartir también. Vos tenés ahí en el grupo de la Gran Cabina, lo de Río Grande do Sul, si le podés compartir a Jessica. Dice, Madonna, millonaria en Río. Dice que había 2 millones de personas ayer en la playa Copacabana compartiendo con Madonna un evento musical extraordinario. Nosotros hablamos acá de 40.000 personas de Karol G. Bueno, no se puede hacer comparación, estamos hablando de dos países totalmente diferentes en todos los sentidos y por supuesto esto que tiene que ver con el público, el Río de Janeiro, que es una ciudad enorme, ¿verdad? Y miren, dice Madonna millonaria en Río. Y cuando puedan vamos a ver inclusive las imágenes, porque la información que se publica hoy dice, la diva del pop celebró con un show gratuito, gratuito, en la icónica playa de Copacabana, sus 40 años con la música. Cerca de 1,5 millones de personas, el récord absoluto para las presentaciones de Madonna. 1,5 millones de personas, entre 1,5 millones y 2 millones de personas. La presentación de Madonna. Vieron en decenas de pantallas el final de su gira mundial. Récord absoluto, dice, para las presentaciones de Madonna. Muchísima gente. Tenemos imágenes, por favor, si podemos compartir. Ahí tenemos ya. Ahora vamos a compartir justamente. Se hizo viral también, Carlos, en Twitter específicamente, un video donde los fanáticos de Madonna atraparon a un delincuente robando. Y como también, así como en Paraguay, la policía no daba abasto, ellos se encargaron de hacer justicia por mano propia y la arrojan en un tacho de basura. Vamos a mostrar también eso. En Ñandutí TV estamos mostrando esto que tiene que ver con la multitud. Un evento musical. Hace 40 años viene cantando. Sí. Madonna. Bueno, esta es la parte, ya eso fue destacada del Brasil. Parte destacada del Brasil. Le homenajeó a Michael Jackson también, Madonna. ¿También? Sí, voy a lanzar un poco el video para poner en pantalla. Muy linda imagen, la de Madonna con Michael. Veo nomás que el diario La Nación también ahí al lado el diario Clarín, al lado de esta fotografía de Madonna, de la gente, dice, trenes, subte y colectivos, los usuarios dicen que cada vez se viaja peor en la Argentina. Hay menos frecuencia y los servicios sufren más cancelaciones. El tema del transporte es complicadísimo. Pero vamos a ir ahora al diario La Nación, también de Buenos Aires. Como en Clarín pone una fotografía, tiene que ver con Madonna y la cantidad de gente, Copacabana, por ahí. Pero miren, esta fotografía del diario La Nación de Buenos Aires. El sur de Brasil sitiado por el agua. Vean la desastre. ¿A cuál la desastre? Porto Alegre.
Las inundaciones provocadas por las intensas lluvias en Río Grande do Sul se agravaron ayer, un desastre climático sin precedentes que ya deja 55 muertos y forzó dramáticos rescates, como se puede ver en la imagen. Esa es la cuestión de la diferencia con los otros países, la capacidad de rescate. Acá, porque llueve en cualquier parte, y la naturaleza es difícil enfrentar así por así nomás. La crecida de un río dejó sitiada a la capital Porto Alegre, dice la información. Se creció el número de muertos, Carlos. 57 personas serían. Hace 8 horas fue la última actualización y se habla de 70.000 desplazados por causa de la crecida de los ríos del Río Grande do Sul. Ayer también se hacía viral la imagen, acá voy a pasar al grupo también. Imágenes de Río Grande do Sul. El estadio de Porto Alegre, ¿cómo se llama? El Gremio. Sí. Qué bárbaro, qué difícil es. El estadio de Gremio quedó totalmente bajo agua, Carlos. Acá estoy pasando justamente para que los compañeros tengan. No, lo del estadio de Gremio es tremendo, Carlos. Quien más, quien menos conoce ese estadio, mítico estadio entre paréntesis, y quedó totalmente afectado bajo las lluvias. Como te digo, Carlos, para actualizar el número, 57 personas fallecidas y 70.000 desplazados hasta ahora por la crisis ambiental. ¿Cuántos fallecidos dijiste? 57. Fuerza Río Grande do Sul, dice una publicación, mucha gente está evacuando la zona. Canoas es una de las ciudades, Canoas se llama la localidad, es una de las ciudades de la región metropolitana de Porto Alegre fuertemente afectada por la inundación debido al avance de los niveles del agua. Esto ya es desesperante, ¿eh? Se habla de 57 fallecidos, Carlos, confirmados, pero otras 373 personas que están en estado están desaparecidas, mejor dicho. O sea, que no se sabe qué pasó de ellas. Y hace días se le está buscando. Esto también para el Cebollí, doctor, terrible, ¿verdad? Y arrastran todo lo que explotan. Si es que se tiene de desagüe cloacal, explota todo. Y si es que se tiene letrinitas con hule y sin techo, entonces también arrastran las deposiciones generalmente de gente desparasitada. Los países hermanito con la pobreza, pues. La parasitosis es hermanito de la pobreza. Donde sea, yo he recorrido en Perú, por ejemplo, en Cusco. Bajan de las alturas, bajan en la ciudad las niñitas generalmente, con la ropa, y te dice, $1 peso y una foto amigo, te dice, y tiene su ovejita, ese que no sé si es llama. Sí. ¿Ese le llama el animal? O vicuñita. Y es joven para paiteico, y Paraguay diligencia. Pero miren, ahí estamos mostrando el estadio del Gremio y todos los barrios, las casas, las calles, el patio. Mira lo que es la cancha. Es impresionante. Una tragedia. Esto es una tragedia. El daño que ocasiona en todos los ámbitos. Estabas mencionando, doctor, el ámbito de la salud. ¿Cuánta porquería arrastra, doctor? Así mismo, ahí después se seca y se estaciona todo por allí. Por eso es que cuando me pego, acá yo me hablaba patas y hice una de maestra Ciudad de Caguazú, City. Pero qué linda pregunta. Acá digo pata, ¿por dónde le estás dando medicamentos? O pánico en algunos países que tienen desagüe fluvial, desagüe cloacal enchufado al baño moderno, como dice Carlos, y una política sanitaria diferente. Ya tengo a ver desagüe fluvial anda Yarescoy. Es igual anda Yarescoy. ¿Cómo se llama ese alcantarillado sanitario? Sí. Asunción, y esto lo contó el propio intendente, solo tiene creo que el 36%. Y el microcentro. Pero histórico eso. Y después de esto, discúlpenme, pero las 6:30, todos vivimos sobre la mierda. Pozos ciegos, claro. Pozos ciegos se hacen la gente. Y las alcantarillas parece que son más o menos así nomás de este diámetro. ¿A cuántos centímetros esto es? 40, 50. Y debería ser mucho más. Y por supuesto, si en los cines vemos que los ladrones van por el alcantarillado, claro, que es enorme. Caminan. Humanos. Sí, caminan. ¿Qué se arrastran? Caminan. Como 2 humanos. Como 4 metros, 5 metros mínimo tienen. Yo tuve el gusto de ver en un país, en París,
el desagüe cloacal ahí donde se va, y eso se va allá arriba con el Sena, paralelo al Sena, para no contaminar. Claro, bueno, Ay, Dios mío, y eso me dice a la gran 7, ¿cuántos años lo que estamos en diferencia de desarrollo? Es a topar 200 años. Por muchísimas cosas. Pero digo de antipatriotas ahí estamos en la patriotero. No najaniri. Piso la tierra, no, nosotros estamos demasiado sobre. Imagínate, boca de expendio de agua cada 40 metros. Basurero en una cuadra de cuadra. Ya con la boca de expendio van de pedir no, eso si no negatividad abrir. Ay Dios, mantenimiento. Ya examina ya mi diario ABC Color, domingo 5 de mayo. Priorizan reparación de avión de Santi antes que indígena. El título destacado por el diario ABC Color esta mañana. Redireccionan recursos que eran para viviendas sociales. Casi $2 millones que era del proyecto Xetapuí del Ministerio de Urbanismo, Vivienda y Hábitat, ahora serán para la reparación de un avión y un helicóptero de la Fuerza Aérea del uso de Santiago Peña. Naves y recursos fueron donados por Taiwán, que a pedido del gobierno autorizó redireccionar fondos. Las casas eran para indígenas en extrema pobreza. Dice ABC, empresa de reparaciones contratada por DINAC, estuvo ligada a Horacio Cartes. Otro proyecto estrella, Xerogaporá, aparece con dudosas fiscalizadoras. Me quiero detener un rato en este título principal de ABC y le voy a pedir al compañero que ponga la primera plana del diario La Nación. Yo siempre le suelo decir a Francesco y a mis compañeros qué difícil es ser oyente y lector en un país como el nuestro. Porque vos mirás ABC, quiero compartir las dos así como está, ABC y La Nación. Si vos mirás ABC, a esta hora de la mañana, es Radio Ñandutí o es Ñandutí TV. Dice, priorizan reparación de avión de Santi antes que indígena. Y eso ya te enerva. Y dice, sacan fondos que eran para viviendas sociales para indígenas. Y va para reparar el avión presidencial. Eso dice la información, ¿verdad? Y vos mirás La Nación y dice, Xerogaporá es un programa de una participación amplia. Entonces, porque dice... Otro proyecto estrella, Xerogaporá, aparece con dudosas fiscalizadoras, dice el diario ABC Color. Y La Nación dice, el titular del Ministerio de Urbanismo, Vivienda, Hábitat, Juan Carlos Baruja, explicó el programa Xerogaporá básicamente que es una competencia privada, primeramente entre los desarrolladores que ofrecen las obras y el ciudadano que adquirirá esas obras. Ese es el modelo de nuestro programa, desarrollado a partir de una participación muy amplia, tanto de lo público con varios ministerios que hemos trabajado en esto y el sector privado aseveró. Noticia importante, y da gusto escuchar este tipo de noticias, y uno espera que se cumpla. No digo que hay que desatender esta otra publicación, porque acá te dice que están priorizando, independientemente de que Xerogaporá sea un producto estrella, ¿verdad? Que es un programa de una participación amplia. Acá hay ¿cómo se diría en guaraní? Exacto. ¿Sabes lo que significa eso? ¿Qué le da? Me calienta la sangre. De enerva en el idioma francés. ¿Cómo se dice, Mojera? ¿Tubú? No, era Cuba, está cúbico. No, era Q. Era Cuba. Claro. Sí, definitivo. Ahí era Q. No. Bueno, sigamos con el diario ABC. Volvamos al diario ABC Color esta mañana. Tradición que evoca un hecho histórico. Hace 128 años llegaron a nuestro país los integrantes de la congregación salesiana, con la primera imagen inaugurando la devoción a la Virgen María Auxiliadora. María Auxiliadora, 24 de mayo. Allí va. Lo hicieron en medio de una gran algarabía, surcando las aguas del río Paraguay en 1896. En recordación a este hecho considerado histórico para la Iglesia Católica de nuestro país, se realiza cada año la procesión náutica. Esta vez, por razones de organizaciones de los festejos patronales, se adelantó y tomó por sorpresa a muchos feligreses. No obstante, los devotos acompañaron el tradicional periplo como preludio del novenario que empieza el próximo 15 de mayo.
Hay fiesta este mayo, ya festejamos el Día del Obrero y del Trabajador. Ahora viene fiestas patrias, feriados allí, ¿va? Así mismo. 14 a 15. 14 y el Día de la Madre, el Día de la Patria. Exacto, sí señor. Y el 24 de mayo es el Día de la Virgen de María Auxiliadora. Así mismo. Inflación de 10% con alimentos. Resultado de suba de precios de frutas y verduras. Nenecho y Luis Fer a los abrazos entre baches. Roban valiosas piezas de generadoras de la entidad binacional Yacyretá. Es una de las empresas más importantes del mundo, Yacyretá. Sí, claro. Indicios de que se armó equipo para imputación a Abdo y otros casos filtraciones y ABC Color. Esta mañana también son los títulos destacados. Ayer Carlos hablaba de que había una baja en el precio del tomate. Estuve viendo... Sí, en algunos casos sí. Lo que pasa es que yo le voy a contar una cosa. También nosotros nos vamos a comprar algo y no miramos todo. Esa también es. Se vende tomate holandés gallego. ¿Cómo? ¿Cómo quiero? Pues qué lástima. Tengo que hablar también de quiero decir algo también. Le quiero contar a ustedes entre paréntesis a la gente, ¿verdad? No. ¿Cómo te va necesito la etiqueta? No sé si me puede facilitar. ¿Qué etiqueta? Del pago, ¿no? Del pago, de que se pagó 33.000 guaraníes el kilo de tomate. Pero vos te vas a ve por el tomate. ¿Entiendes? Vos cargando bolsa. Claro. Después te vas a la caja, te pesa primero. Allí va, así funciona. Sí. Te pesa, o te vas a la caja y ahí se te pesa, ¿verdad? Y no puedes calcular mañana. 2 kilos de tomate, 66.000 guaraníes. Carísimo, ¿verdad? Pero dice tomate holandés. Holandés. Entonces, si vos compras tomate, tenés que fijarte en qué tipo de tomate. Dice que la producción local no abastece. Y dice que el tomate que viene, yo no sé si la variedad se llama así, no es que venga directamente de Holanda, ¿verdad? Otra cosa, que el doctor que sabe mucho de este tema, en la producción local no abastece. Entonces, no entra fácilmente de contrabando por los controles supuestamente. Vamos a poner que sea así. Entonces, lo poco que entra es muy coro, ¿verdad? Pero tomate holandés, a 25.000 decían una clase de tomate, ahora 33.000. No, nunca en mi vida. Ayer se hizo viral un video en redes sociales, Carlos, donde supuestamente en el mercado estaban ofreciendo 15.000 el kilo. Y está bien, y puede que exista, pero por eso digo, hay que tener en cuenta qué clase de tomate estás comprando y que estás encontrando. No, 100%, señor. Fenómeno del transfugismo. Amenaza a partidos políticos, dice Última Hora, primera plana esta mañana. En la mira, cambio de camiseta política en el Congreso tiene su impacto. Ahora ya parece un equipo de fútbol, un partido político. Juego hasta un año contigo o menos de un año y ya me voy nomás al otro lado. Fichajes. Debo entender por algo asunto con el autor Emiliano Botabuina. Político. La causa es la plutocracia aplicada a la actividad política. Hace más de 2000 años se definió que la política es la actividad para favorecer a las personas, a los sectores sociales más desfavorecidos. Y bien, con el tiempo, y letrado está Paraguay, pero Payoila, letrado, comenzó este asunto comprando a una familia, al padre de familia, alquilando las cédulas en la primera elección que tuvimos a 3 meses de haber caído la dictadura con la misma Junta Electoral Central. Entonces ellos están entrenados. Ese fue el primer error de mi partido. El primer error. ¿Cómo vas a participar a 3 meses habiendo sido perseguido, exiliado, asesinado, despojado? No, le entró una fiebre participacionista a la dirigencia del PLRA. Que nunca tuvo participación en tanto tiempo. Nunca, ¿verdad? Porque los anteriores pues sabemos ya, por ahora hay más autores, es decir, autores más independientes, hay apellidos Chamorro y eso que suelo escuchar, y escriben ya sin ese fanatismo. Por ejemplo, endiosar a los héroes de la patria es una macanada. Ellos son humanos con todas las emociones igual que nosotros y los defectos, ¿verdad? Y la democracia ha establecido, por ejemplo, ¿por qué? Para evitar el atornillamiento. Y esta gente pues están atornillados con la plata. En cada elección se repostula.
y a base de dinero, compra de dinero en las internas, eso se copió también en mi partido. Es enervante, si se voy a culento macoaco asunto de porque la desgracia, muy despacio es el avance del desarrollo de la República del Paraguay por culpa de esto. Coabete y casi aire toma. Oye, proceso de cuál plata es oña tornilla, lo que entran por primera vez con esperanza de la gente, bueno, vamos a dejar por los partidos tradicionales y vamos a traer algo nuevo, vienen los nuevos aumiátulas y transfugapia evente más, porque a base de dinero es que cambian de camisetas. Hay un ñenga que dice que 6 partidos que te iba. Tú ya ella. Tú ya ella el partido que te lleva aquí. Hay más, güey. Pero ahora parece que ya no hay pudor, ya no hay pico tanto. ¿Y qué importa? ¿Verdad? Antes por lo menos, yo recuerdo en post-dictadura, un caso muy llamativo fue el de Celso Velázquez. De Manuata, algo liberal hasta Baretepona, lleva. Baretepona. Pero yo ofrecí su ministerio, oye, está escrito, yo ofrecí su ministerio de agricultura, hay formado a oficialistas, ¿no? Pero todo pucaes en ahí, cual sea, pero malicia impresión por yo piso ya. Sí, destacado comunicador, Celso Velázquez fue parlamentario, trabajó muchos años en Radio Caritas, estuvo en Radio Cardinal también. Bueno, María Auxiliadora surcó la bahía, dice también el diario Última Hora, son los títulos que aparecen en primera plana esta mañana. María Auxiliadora. María Auxiliadora. ¿La localidad de Itapúa? No, esta es la imagen de María Auxiliadora que recorrió ayer la bahía acá por coincidencia con su... lo que estábamos diciendo recién de la presencia de los salesianos, pues hace más de 100 años en nuestro país. Y la nación, para destacar, dice, taiwaneses buscan instalar una planta de buses eléctricos. ¿Será que nosotros vamos a ver esto? Una importante firma taiwanesa realiza locaciones, dice, y un plan de negocios con mira a instalar una planta de ensamblaje de buses eléctricos que generará unos 2.600 puestos de trabajo en el país. Estudiantes paraguayos de la Universidad Politécnica Taiwán-Paraguay fueron seleccionados para cubrir distintos puestos. Y ilusión también se vive, yo venía. Y con el lento manualidad de vivir de ilusiones, doctor, No, se cuela ahí a la hacemos nervioso, sea, a veces la hacemos a ver, que se podría haber hecho acelerando el despegue. El despegue hacia el desarrollo. Alcides, Miti Alderete nos están viendo de Yatutal. Y su hermana Perla Alderete nos está viendo desde Lira. Saludos para Itapúa. Sí. ¿Cómo se dice? Están juntos. Oye, ya te trae que más o menos. Sería bueno. Sí, señor. Con la familia Alderete tengo oriundos de Teicuarumí. Y Sara, y Itapúa, Teicuarumí es buena. Desagüe pluvial, sí señor, y alcantarillado sanitario, sí señor. Dice, la naturaleza no está obligada a reaccionar como la mente humana calcula. En Dubái, ¿qué pasó? Esto casi siempre ocurre en lugares después de un tiempo de sequía. Ocurre que esto es del primer mundo y países en vía de desarrollo. Y sí, en los países desarrollados, en los países menos desarrollados. Y esto llegó ahora a Brasil. En Dubái dice que no llovía. Nunca llovía. Y ellos... La ciencia hizo que llueva. Sí. Pero ando para ver. No te metas con la naturaleza. Transformación. Carlos, buen día. El locote está a 40.000 y tomate 27.000 y monedas. ¿Cómo hacemos una ensalada de tomate y locote? Y eso no me llevamos a comer. Dentro de poco ya mañana te vas a hacer. No. Tranqui, muchachos, vamos a estar mejor. Tranqui, nomás salud. Y otro oyente televidente. ¿Sabes por qué es tomate holandés? Porque es producido. No, nacerá. Ay, casi hay algo. De la risa, güey. El tomate holandés se produce en Carapeguá. Es porque es el Países Bajos, güey. Sí. Atender un poco, esa palabra describe, profesor, la paraguayo, nuestra cultura, ¿verdad? Sí. Lo mitad y con la impotencia de no poder
sentir el desarrollo, entonces casi hay lo mitad. Por ejemplo, la Constitución Nacional. La Constitución establece presidencia y vicepresidencia. Hay otros países donde hay presidencia y primer ministro, no hay vicepresidente. Jacob, como te digo, vuelta a ver la vicepresidencia de, oye, Florero. Baixeite Palomita, oye, pisa y demuestra su oposición, ¿verdad? Y es burlona. O si no, tú y Muricatiti. ¿De mandó algo? Y no sirve para nada. Me humillo de profesor. Sí, no, espera. De Valé, de Muricatiti. Sí, va el herrero y no estoy zapato a un lado. Vendiendo videojuegos. 4 de copa. Pero si te dice zapato, pero si te dice zapato a un lado, ya de vendiendo videojuegos. Dando provecho. Vendiendo videojuegos. Y después dice, yo no vine acá para hacer floreo, yo llevo el Claro, acá me pasan tomate holandés y tomate cereza. Pero tu tomate lo es medio... No, yo te estoy hablando de tomate. ¿Seguro? Sí. Anoche fuimos con Olga a comprar. Acá me pasa un tomate muy chulo. ¿Qué quiero decir nomás? De tantos líos y problemas que tenemos. Ayer me fui a Vi, y voy a decir con nombre y apellido, como se dice, que está sobre de la Victoria a una cuadra de la avenida Eusebio Ayala. Conozco el Vi, sí, también. Lo que pasa es que estos locales están funcionando permanentemente. Algunos muy bien instalados, Potiverá, la gente... Estacionamiento. Hay estacionamiento cómodo, todo, y a toda hora. Ayer, sí, hay que reconocer que fue una innovación. Y ayer voy a la tarde y estaba con mi carrito y un muchacho que tiene una camiseta de la vi, decía por la remera, una remera negra, me dice, señor, ¿cómo vas a pagar esto? Me dijo que hicimos un dilento porque dije, ¿qué es lo que me dice? Lo que quería preguntarme él, si iba a pagar en efectivo o si iba a pagar con tarjeta. Y... no, ¿qué te vio con imagen de que no puedo pagar? Yo lo primero dije, Don Carlos, ¿vos en serio puedes pagar esto? La semana viendo vale una cosa que entonces le digo, con tarjeta le digo. Efectivamente tenía solamente tarjeta y una tarjeta. Y tampoco, y no tenía ninguna más. Y me dice, no está funcionando el POS. Está funcionando el POS. Bueno, me tranquilicé y le dije, bancar eso. No hay otra forma que se pueda pagar que no sea bancar. No sé cuál, pero la señorita a lo mejor sabe. Y estaba funcionando una caja. Sí. Y ahí había gente que estaba pagando en efectivo lo que estaba comprando, lo que estaba llevando. Y en la otra caja estaban dos señoritas, hablando, conversando y tocando algo en la computadora. Y me acerco yo, correctamente, educadamente, y le digo, señorita, ¿me puede decir, no está funcionando el POS? Le digo. Jamás me miró la señorita. Jamás. Y me dijo, no anda el POS. Me dijo. Y seguía acá con su compañera. Vos sos Carlos Bajena. Ay, como esa de tu. De a poquito, sábado de noche, tiene que ser sábado tranquilo. Claro. Y le digo, señorita, pero ¿qué sistema es lo que no se puede pagar? ¿Por qué no funciona el POS? No anda ningún POS. Y así otra vez con la mano. Terminó ya. O sea, ya todo. Che, pregunta ya me está haciendo más o menos. La jaré ahí, señor, no anda. No, entonces le dije, respeto. Señorita, perdón, le digo, ¿no puede ser un poquitito más atenta y menos maleducada con su cliente? Le estoy pidiendo solamente que me explique o que me diga, por ejemplo, señor, estamos por solucionar o se va a solucionar dentro de 2 horas, no se va a solucionar y los dos sistemas o bancarios o Didelco no funcionan luego. Alguna cosa así querés. Pero ni siquiera tuvo la capacidad de mirar al cliente. No le interesa. Y esto te ocurre en un negocio como este y puede que te ocurra también hasta en una institución bancaria, en una institución financiera y en una institución pública. En un restaurante. No es la generalidad. Pero la gente tiene que tener esa capacidad. Hombre, ya tiene con la suerte de tener un trabajo. Conste que somos siempre calificados como gente atenta, cordial, Diego. Sí. Pero la mano de obra lo que no es buena. Yo lo que quiero saber dónde nació esa señorita. Sí, yo concuerdo con Modejará de que de repente el paraguayo conocido por lo formidable que es, por lo agradable que es a nivel ciudadano, pero en cuanto a la mano de obra laboral, en Modejará vos te vas a un restaurante, por ejemplo, y
cuesta que un mozo venga y te entienda cómo se debe. De repente cruzar la frontera y te das cuenta cómo se profesionaliza estos rubros, ¿verdad? En el caso de Carlos, estamos hablando de una cajera de supermercado, estudian mucho el tema del tacto con el cliente, manejo emocional, no mezclar tus problemas personales con el tema laboral. Ese es un clásico acá de que yo me peleo con mi señora y me voy al trabajo a rematar, por ejemplo. La mano de obra laboral en Paraguay lo que está mal calificado, voy a dejar lamentablemente. Vamos a preparar 2 goles, ya sé mis goles de fútbol internacional, vamos a ir a Miami en un ratito a los Estados Unidos, digo, pero quiero, doctores de nómina, vamos a dejar moneda de 100 y maguaré. Francisco te... horno. No, Francesco, vai moneda de 100 y maguaré, Francesco, ¿de dónde hay moneda de 100 y maguaré de Loita? No, vos tenés que 100.000. Vos tenés que saber qué significa. Dice que la moneda de 100 era sagyú y pesada. Ando vale y madera. O sea, de sagyú, de pojí, ande vale y madera. Está completito la moneda de 100 y maguaré. ¿Pesado? ¿Cómo es pesado? Pesado de vale y de sagyú. No servía nada. No servía para nada. Eso es Batería. Batería. Oye, Juanja y Yargel, ¿verdad? Hay pojí. Sí. El completo ahí. Ju y cuadrado y cria. A mí me queda bien Hay ese pojí. batería, se marcando. Batería. Ese michi, ese pojí. ¿Dónde voy? Conmigo la Juan. Matías Rojas hizo 2 goles, ojalá cuál la jugó la señora Messi. Ayer Messi jugó con el Inter de Miami. Vamos a ver los goles de Matías. Ahí está el pase de Messi. Deja pasar Matías y saca un remate de zurda. De ¡Qué golazo! Golazo. Pero el pase, Messi hizo un gol ayer y dio 5 asistencias. Le dio 2 a Matías Rojas, el paraguayo, que jugó ya ayer el partido y que jugó antes había ingresado. Y hay otro gol de Matías Rojas también, que también recibe un pase espectacular. Pero a Suárez le dio 3 pases a Luis Suárez, al uruguayo. Sigamos con los goles, no importa si es el mismo. Acá van a ver ustedes este pase que hace, mira. Messi. Pero la jugada comienza antes, Carlos, si podemos tirar desde el comienzo, porque la jugada comienza Matías Rojas. Él recupera la pelota, o sea, ahí tiene justamente la pelota. ojo. Sí, ahí le pasa a Messi. No, lo de Messi con Matías Rojas es fantástico. Los dos son zurdos, Al final del partido, Matías Rojas habló, Carlos, y le preguntaron justamente si veía venir este pase. Y dijo, la verdad que yo no veía venir. Yo le pasé a Lionel y me fui nomás ya. Ojo, claro, se fue nomás ya. Y de repente le apareció la pelota en los pies y ya tuvo que definir. Muy piropeado lo de Matías Rojas, Carlos, a nivel internacional. Y los brasileros, pichadísimos. ¿Cómo que se dice cuando le cae mal Muegarán? Y Pojuicio. Y por si también, claro, yo le digo a Carlos Magani, pues sí, Carlos Magani, no se enoja. ¿Qué considera, Carlos? No se enoja, Carlos Magani. No, y ahora se puede hacer algo. No, la se compañero Cala, hoy la trabajo le pongo. No, ya te compañero Cala. No, por favor, hay 1, 2, 3, 4, batería me mete a ver. No, pero que mira lo que hace golazo, Carlos. Suárez, ¿verdad? No, Matías. El 7 me Matías. Sí, el 7 Matías Rojas. Yo que no aprendí así a jugar, Francesco. No, yo juego así. Mira lo que hace, le espera otra vez la pelota y ahí pica. Esta es una clara definición mía. Y punto importante, Carlos, ¿quién es el arquero? El arquero paraguayo, el arquero paraguaya. Carlos Coronel. 6 goles le dio una noche. 6 goles. Acá la de arquero y peor que James. Lo positivo es que 2 goles fueron paraguayos. Eso es lo... 3 uruguayos, 3 de Suárez, 2 de Matías Rojas y 1 de Messi. Y 6 del arquero. 6 del arquero, así mismo. 5 asistencias de Lionel Messi. Histórica jornada. Dicen que con esto Messi pasó a ser el asistidor más grande en la historia de la... Y le falta jugador, dice que a este Inter Miami le van a llevar ahora a Ángel Di María. Sí. Se habla de Neymar incluso, Carlos, no para ahora, para el año que viene. Para el año que viene. Porque tiene contrato todo este año Neymar en Arabia Saudita. No, se viene un fútbol de locos. Carlos Coronel, el paraguayo, fue el que llegó. Buen día muchachos, y les invito a que vengan a ver los tomates Producción Nacional en el Abasto Norte, dice. Sí. Deprimente y carísimo. Ay, dije, pues ¿dónde te vas? Me voy a ver los tomates, deprimente y carísimo. ¿Para qué? Para manejar limpio, y si llueve peor. Dice, por más que la institución está encargada de controlar la calidad del producto, no sé cómo explicarle. Y corocho, paja y curupaje. Y corocho, y hay curupá. Pero esa weá de cururú ahí.
No es liso, no es... No es liso. Y Corozo es áspero. Áspero. O sea, cuando hay un argel, por ejemplo, de Corozo es autor. Rugoso su superficie. Sí. Es por el objeto, es por... Pero me imagino que será cuando hay un argel, ¿verdad? Que se dice... Claro, se vuelve siempre al Y color Corozo pa argel, Iñanamusú argel. Jessica, por ejemplo, una reproductora. ¿Qué tiene que ver? Corozo y Telo, ¿verdad? Y Corolla. No, es otra cosa, no es... Carlos, Señor, yo quería Decime, destacar un quebranto que yo siempre tengo con este asunto de la anemia infantil. Un neurólogo vino paraguayo, hijo de paraguayos, vino una vez cuando yo estaba a full allá al comienzo del 2000 con la desparasitación masiva y un programa televisivo que se veía en Buenos Aires. Y vino exclusivamente 5 minutos para decirme de que la placa neural del embrión de una madre anémica disminuye 4% la capacidad de raciocinio en la etapa adulta, pero también entre 4 a 5 años, que es la etapa de desarrollo del cerebro, se ve lesionada en un 13% con pereza mental. 13 más 4 son 17%, nosotros estamos a los 5 años con pereza mental, con disminución de nuestra capacidad mental, ¿verdad? Intelectual, y eso es para toda la vida porque no se recupera, pero y peña neurona, o anda ya recupera nunca. Estamos con 17% en menos, por eso es que cuando una persona trabaja y no tiene la formación o es bachiller, y a bachiller se llegó desde cierta época acá, de que se tenía que salvar, que no se tenía que reprobar los exámenes. Y esa es la cobradora que te tocó. Nosotros calculamos de que debido a la pereza mental, falta de intelectualidad, no sabe la importancia de su trabajo. El chofer, por ejemplo, si no se le hace un trabajo psicológico, de la importancia de su trabajo, y la tuya, porque se está retrasando en subir las escaleras. Pero hay respuestas de ese tipo. Pero claro que sí. Hay respuestas. Ese señor pero una no explicación, sabe. pero un ratito, porque creo que vale la pena que repita. Sí. No tiene que desarrollar la línea de cerebro. Porque desde el inicio. No, sí, No, ya sí, desde el útero materno sí es de madre anémica. Y generalmente en nuestro país las madres son pobres, son anémicas porque va creciendo un embrión que le está sacando. Y esa anemia de la mamá le afecta al chico. Al chico. Al chico. Y si no se atiende, no Es se como un legado genético. Ya prácticamente en esa forma. Y sí, ese es propio de los países subdesarrollados. Y hay que ver África, Asia, cómo está también. Por eso cuando se fanatizan, destruye todo. Atrás eu inapito un caneoma ya. Y después atrofiado. ¿Viste? Esa enfermedad de parálisis infantil. Las neuronas no se desarrollaron, el virus le tocó. Y entonces dando guatay. Y a pesar de cerebro, y pirú la neurona. Entonces no hay una buena transmisión neurológica. ¿Y qué se hace en el caso de la embarazada, doctor? Hay que darle multivitamina. Eso es lo más rápido, porque decir, bueno, hay que eliminar la pobreza y después va a mejorar. No, es más, nota, yo ya estoy más cerca de allá que acá. Y me desespera este asunto de no poder desarrollarse en las cosas mínimas necesarias. Acá se habla, por ejemplo, de esa escuela que ese no va a tener mantenimiento después. No va a tener. Claro, si no tiene mantenimiento, no sirve para nada. En un año no sirve ya para nada. Nuestras rutas se están reparando, estas ampliaciones tan lindas que se hizo. ¿Por qué? Porque es así, le dicen los amigos, los ingenieros. En vez de ser 8 centímetros o 10 centímetros, es 2 centímetros. Para un cupá. Oye, hay muertes evitables así, por accidente. Doctor, ¿y la anemia se da solamente por una cuestión alimenticia? Y por supuesto. No hay otro motivo. O sea, si la gente come, solucionado el tema. O si no, hay que darle medicamentos. Claro. Si la gente come medianamente bien, no va a sufrir de anemia. Si la embarazada tiene una buena alimentación o multivitaminización con calcio y hierro incluido, entonces eso pasa también a la criatura. O si no, ¿qué es lo que va a pasar? Si es anémica la madre. Qué importante, le veo a la doctora Yolanda González, que hoy tiene la gentileza de venir a visitarnos también, profesional médica.
Y lo que nos está diciendo acá el doctor Herminio, a las 7, ¿llega a las 7? Llega a las 7. Hoy de temprano. Pero está bien, acaba de dar un dato importantísimo, porque miren cómo se mezcla la cuestión. Yo planteé nomás la atención o la mala educación que tuvo una trabajadora, lamento mucho decir, porque posiblemente le puede terminar perjudicando a ella, ¿verdad? Pero todo tiene una explicación. Y dice, por ejemplo, un televidente, oyente, de todos los biggies que he recorrido, el 90% de los chicos de biggie son así. Saludás y si tenés suerte te responden. Porque la juventud cree que, vos crees que por la juventud que tienen, crees que te van a atender con sonrisa y con amabilidad. Porque se suele explicar, bueno, da igual, y misma, ya tú llamas, a entenderle porque ya está viejo, ya está vieja, entonces por eso te responde de esta manera. Vos cuando le encontrás a una persona joven, crees que va a tener toda la fuerza y el espíritu para atenderte con sonrisa. Hoy es el día de la risa, pero tenemos que olvidar, ya buscas a todo el día. Y sabes que te puedo agregar. Sí, por favor. Un día como hoy nació Agustín Pío Barrios, en 1885, otro más. San Juan Bautista Misionero. También en 1913 nació otro Agustín, pero Agustín Pío Barbosa. Agustín Barbosa. También nació un destacadísimo intelectual paraguayo, José Luis Apleyar, en 1927. Y otro dato importante, en 1982 fallecía Mauricio Caroso Campo. Esto era 5 de mayo. Sí, un saludo al arquitecto Aníbal Caroso, un gran amigo. Un 5 de mayo como hoy, tres grandes de la música. No se le escapó nada, arquitecto. No se le escapó nada, se tiró todos los datos. Sí. Ahora, bueno, acá dice, te comen los lápices de color morotije. El día de la risa, pues la habilitamos, pero los oyentes dice, buen día desde que la ciudad de las pelotas. El lápiz de color morotí, borrador puitá. Avión bocina. Solo falta educación de bolsillo, dice otro oyente. En el súper te pone un precio y en la caja te salta otro precio. Sí, hacen eso. Vos decís, te cuesta 40, cuando llega a la caja ya cuesta 60. Así mismo. Dice, hay que evitar el consumo de productos caros. Y cuando está barato hacer conserva, congelar, hay demasiadas recetas ricas. Sin morrón, sin locote y sin tomate. Por ejemplo, arroz con queso, hígado, ensalada de poroto, mucho más, dice. Me gusta la participación, oye, me escapa y te la tema ella. Dice, así mismo son los jóvenes, los vi, parece una campaña contra mí. Yo cada vez que me voy, le mando tranquilo, pienso que podría ser el primer empleo de mi sobrino y me aguanto, dice, es cierto. Desde el exterior nos escribe, dice, con toda razón, pero la juventud está mal pagada, frustrada. La impunidad e injusticia, no defiendo la mala atención, pero una generación frustrada, puede ser. Hay una realidad también, en una empresa donde la regla es el maltrato del cliente, algo pasa por la gerencia también. Le ponen los tratos de personal. Si acá hay maltrato, ¿quién es el culpable? Si acá cuando viene. No, y vos que sos el jefe. No, pero si hay maltrato acá, no, acá no voy llegando a ti, te atiende una maravilla, una belleza. Café. Me café de Sí. Me gusta este programa mañanero, porque la información amplia, fútbol, salud, humor, casi completo, apenas por ahí. Gracias por estar los domingos, vaya Puma. Dice, buen día, saludos desde Quindilla, dije la gente está compartiendo a través del 0994441020. Línea WhatsApp, mensaje de texto, por favor. Bueno, ¿qué dice acá? Un mensaje. Buen día, el Inter de Miami es ahora el Cosmo. De Nueva York, doctor Boijara y doctor se van a acordar del Cosmo de Romerito. Pelé de Chinalia de Quemagüe. Roberto Cabaña. Roberto Cabaña. Matecoilo Cementerio Timbre. Eso dice desde Areguá, cocina de avión también. Dijo Boijara. Bueno, el tema, escuché que Francesco en privado le preguntó al doctor tempranito según se oye, una lombriz puede medir, ¿cuántos? 3 metros? 2 metros. Y según Francesco no se ve. No se ve, no se siente tampoco. O sea, no sentimos lo otro, lo que sienten. Dicen que se ve cuando se elimina fragmentos. De igual es Pandora Uruguay. Ahí pues yo ni donde sale por el ano.
Y usted te dice que paciente de TI, jefe de policía del departamento de Caguazú, y le moscoño y granado, ojo baño, algo ñato, vea tú, ya solo oye montuja hoy tira. Ayurube es así, socorro, llevo en mi cobre, a mi abogado, un desastre. Bueno, me trago en un frasco así, fragmentos de cebo y solitario. Y bueno, nunca sintió, pero ese tenía. Doctor, pero perdón por la ignorancia, pero sale vivo, pero ya sale muerto. No sé, yo ese vivo está su cabeza. Le preguntaba, pero... Su cabeza está... No, pero viste que le muestran pues la cabecita, claro. No, a veces no sale entero, eso sale fragmento nomás. Todo cortado ya. Del ayurú acá, el intestino delgado, ahí en los comienzos, duodeno, y eso dice la familia canense, ¿verdad? Que saben este asunto. Y ahí se prende porque tiene doble corona de garfios para aprenderse lo que es la naturaleza, ¿no? Y de ahí va creciendo, anillos hasta metros. Y cuando es muy largo es pesado y a veces se fragmenta eso y cae. Pero a veces no se fragmenta, sino sale nomás defecando el paciente portador. Y después mandó a la fuerza, socorro, ñemondi, aunque que la doctora de la paciente, pues voy a ver cómo voy a hacer la niclosamida, doctora, la niclosamida, y después hay otro, no recuerdo, y ese Cestox, que se llama y que hay en Brasil. Y el hombre no se anima a buscar su bebé. Y debía otra la mujer. Ya es médico, ya. Pues teníamos inyección, eso después vengo que ya ¿Y inyección. barato el medicamento, doctor? ¿Barato es? No, ese no es tan barato. ¿Por qué? Porque no producimos acá ni envasamos acá. Escasa incidencia, 1%. Yo compré, doctor, no sé si, o sea, no es el mismo seguro, ¿verdad? Pero a mí me costó 40.000 el remedio. No, ese es vendasol o albendazol. Y eso es una vergüenza que no se haga como la vacuna. La vacuna se hace anualmente nomás, pero lo ideal es que en Paraguay se haga cada 3 meses a nivel de las escuelas, así como hace Japón con sus islas. Cada 3 meses, doctor. Cada 3 meses a los chicos, porque se va a reparasitar otra vez del hábitat en que vivimos. Se va a reparasitar. El tema es ese. Se reparasita. Y en nuestro caso, doctor, que somos mayores, cachupetos. A 2 veces al año, aunque sea, porque la cerveza, por ejemplo, tiene esa ranura. Y nosotros no tenemos ese papel de aluminio para la protección allí, para que no vaya polvito ahí a ensuciar. Lo invitamos ya a la calle de hoy, para cortar camión, ya lleno de polvo ese. Apenas tú llevamos un sante, y o destapado, y ahí es una de las vías para meter adentro huevos de lombrices y quistes de yardia. Bueno, mezclando un poco todo y completando este bloque, 7 con 7 llegamos. Y usted en el programa. José Fernando Casaña Levy, compañero nuestro en la temprano, está mirando el programa, está escuchando y dice: Carlos, la MMLS. MLS. ¿En inglés? No sé. Mayor. Yo iba a decir Master League. Bueno, yo iba a decir Master League. Según el doctor Casaña Levy, el partido donde juega Messi, eso, el torneo, es un torneo de Exa. No, doctor José Casaña Levy. Es un torneo de Exa ahí, sobrevalorado. Y sí, porque ya, bueno, pues que está la plata. La estrella. Sí, pero de mitad, una hay Elsa. Pero se fue, estuvo en Racing, jugó con Suceso, se fue al Corinthians, no pasó nada ahí, se fue a jugar con contrato, Carlos. No. Pero muy buen jugador de todo. Ahora, Carlos, el doctor Casaña Levy, yo lo aprecio mucho y le respeto, habla mucho de fútbol, pero nunca aparece en el fútbol. Hay que denunciarle a ese tipo de gente. Bueno, pero yo también no aparezco en el fútbol con ustedes, una pérdida de tiempo. Digo, pues, no se puede decir nada. Dice: felicitaciones por el programa, dice, y se quejan con relación a la atención también, no solamente en el local que mencioné, sino que en otros locales también. Buen día, Carlos, te saluda el licenciado Luis Domingo Lescano. Luis Domingo Lescano fue presidente de Cerro Porteño alguna vez. Mira. Un gusto, gracias por acompañarnos. Le estoy escuchando, dice: no les puedo ver porque no tengo servicio de Tigo, dice. No, el canal 17 de Tigo. Hay un mensaje, escuchen este mensaje: estoy de vacaciones por Europa.
pizza. Y estoy escuchando desde Roma, dice familia Devars Navarro. ¿Te comió? Frente al Coliseo. ¿Qué está haciendo? ¿Cómo Tomando un vino, frente al Coliseo y escuchando Ñanduti. Ñanduti. Me tocó la pésima atención de un súper en Villamorra y en un laboratorio sobre Mariscal López, al lado de Zape. Te afecta todo tu día laboral y cuesta conseguir trabajo y estas personas le sacan oportunidad a otros. Pero yo quiero insistir, Carlos, en el tema de que de repente pues, la crítica, por supuesto, va a quien da la cara, que en este caso es el cajero o la cajera. Pero cuando la regla es el maltrato del funcionario, probablemente la gerencia no funcione bien. Acá vos podés tener ciertamente uno que otro periodista más educado que te pueda hablar, pero realmente, como dice Carlos, acá se cuida mucho el ambiente porque el jefe cuida el ambiente. A lo que voy nomás, cuando la empresa muestra una mala imagen, muy probablemente sea culpa de la cabeza que no da la cara, pero que influencia para mal a quienes sigan, solamente para no pegarle nomás al famoso, la parte débil del hilo, como se dice que siempre se corta ahí. Dice, ¿se puede considerar los picantes como desparasitador? Dice doctor. ¿Se puede? ¿Considerar picantes fuertes como desparasitador? No llegan al intestino delgado el efecto de los picantes. Pero el estómago que ya oye neutralizar. No llegan. No llega el picante allá donde están estos pícaros bichos que generalmente están en el intestino delgado ya. O sea, no sirve como... No sirve, digamos, si no, entonces, y lo y sea o y caña. A yucata la cebolla, pero no. Después andan una montaña, pues es allá. ¿Por qué? Porque atraviesa ya la sangre directo, Pues andan dire. No más de veima, muestre intestino, pero en javejinan. Más de el cebollitatín, por ejemplo, que está en el recto. Doctor, ¿y la eliminación de estos parásitos siempre se da por el conducto anal o puede ser por vómito, por ejemplo? Ah, sí, por vómito, una criatura que comienza a inflarse así, le asusta a sus padres, se infla, después hace una vómica. Vómica es cuando ya no es ya vómito, sino excesivo. Ya te tira todo encima. Derramamiento por boca de contenido estomacal. Quédate poner en el horizontal. Y entonces el bicho recorre, noche cuando la criatura o el paciente se duerme. Recorre, por ahí ya puede salir por la nariz. O sea, tiene tránsito libre, amigo. ¿Y sí? ¿No tiene impedimento? No. No, recorre. Por eso es que hay chicos que fallecen y después el angelito le sale por la nariz. No murió todavía, el chico no murió. Y el angelito le sale el lombriz por la nariz. Eso es dramático, estétrico, todo lo que digas, pero ocurre así, niño parasitado. Graciela escribe desde Barcelona. Compatriota Graciela dice, saludos desde Barcelona, qué gusto escucharlos. Hoy acá en Barcelona es el Día de las Madres. Pero hoy es día de fiesta completito, ¿no? Y otro dato, en México es el día del descanso. Qué lindo. Domingo pues día... No, pero tiene que ver con una famosa batalla que... entonces ellos declaran... Qué lindo día de descanso. Bueno, día de la risa, uno. Y Día Mundial de la Madre, porque te acaba nosotros el 15 de mayo. Sí. Y en Barcelona el Día de la Madre. De hecho está marcado como Día Mundial. Mundial de la Madre. Pero acá nosotros celebramos hoy, por ejemplo, el Día de la risa. Tenemos después... el Día de los Abuelos. Tenemos también el Día de las Matronas. Un saludo allá a todas las obstetras. Matrona pico obstetra. Vamos a incorporar a una dama a la mesa porque está la doctora Yolanda. El Día de la Hipertensión Pulmonar era el otro. Del celíaco. Sí, dijimos también, sí. Es la Pascua Ortodoxa, el Día de la Lengua Portuguesa también. Importante recordar con profundidad el Día del Celíaco como dejar, porque cómo sufren los celíacos en tema de alimentación, Vos sabés que hay muy pocos restaurantes en Paraguay que están preparados para recibir a un celíaco. Porque tienen también su tema, ¿verdad? Tienen sus exigencias alimenticias. Y me tocó salir esta semana con un amigo, y con una pareja de celíacos, y encontrar un lugar para ellos es llamar antes, consultar si me decían, por ejemplo, que a la hora de irse a un casamiento, ¿viste cómo se te escribe la wedding planner? Ellos tienen que decir, yo soy celíaco, tenés comida para esto, y generalmente no tienen, entonces tienen que llevar su comida, o sea,
hincha pelota hacer celíaco en Paraguay, no sé en otros países. Hola, doctora Yolanda, ¿cómo le va? Yo soy celíaca. ¿Vos sos? Es celíaca. ¿Sí? Sí. ¿Cómo anda, doctora? Buen día. Buen día. Buen día. Le incorporamos a la doctora porque la doctora tiene una trayectoria dentro del mundo médico y como estamos hablando de varios temas, también el aporte creo que es muy importante y sobre todo la incorporación de una mujer a esta mesa. Varetense. ¿Eh? Varestela. Ah, la doctora, yo pensé que nosotros. No, nosotros no, nosotros llevo sin avión. ¿Cómo es? Habíamos sido. Habíamos sido. Pero te das cuenta cómo le encanta el guaraní. Ya esto lo doctora Marisco. El guaraní. ¿Vos hablas guaraní, doctora? Claro, añeco, a ver. Es de la mía. Nosotros no. Doctora, ¿cuántos años estuviste en el hospital de Itagua? Y estuve de 1991, son 33 años prácticamente. Si te puedes acercar un poquitito más, por favor. Estuve 33 años. Pero ahí en el hospital, trabajando en el hospital. Sí, yo hice, bueno, yo soy de la UNA, terminé la UNA, renuncié a la UNA para hacer mi residencia en el hospital del IPS. ¿Qué significa renunciar a la UNA? Y yo tenía que hacer mi residencia en la UNA. Ah, en la Universidad Nacional de Asunción. Sí, en la Universidad Nacional de Asunción, como mi visión era hacer cirugía y veía que a las mujeres prácticamente no se le daba absolutamente ninguna, digamos, no le daban oportunidades o no las oportunidades que yo quería. Yo salí como practicante mayor del antiguo primeros auxilios y ya quería ser cirujana. O sea, y ver lo que era mi futuro, porque prácticamente no había mujeres en un mundo así, opté por renunciar a mi residencia ya designada en el hospital de clínica y comencé mi vida en el IPS. Doctor Emilio, la doctora dice 33 años en la profesión, ¿o cuántos años en la profesión? Sí, yo terminé en el 86, 34 años. ¿Y vos, doctor, cuántos años tenías en la profesión? 40. ¿Más de 40 ya? Ponele 37. 80, promoción 82. Era ya que hay una versión de niño parasitado. Lo que quiero preguntar nomás a propósito a los dos. Sí. Hace 30 años, ¿cómo era la medicina en Paraguay, doctora Yolanda y después doctor Emilio? ¿Qué era ser médico hace 30 años y cómo era ser médico en Paraguay hace 30 años? Los mismos desafíos que ahora probablemente. También ya había dificultades, pero hay una cuestión que mucho llama la atención. Realmente clínica era pobre, sin embargo el IPS tenía todo. Era una diferencia grande en la que yo que hice cirugía, los hilos, los equipos, todo, absolutamente todo en IPS era lo máximo. Todo el mundo decía que uno iba a fracasar en IPS, sin embargo se convirtió en hospital de escuela también. Y soy una de las primeras cirujanas egresadas de ese lugar. Y allí no tenías absolutamente que preocuparte de nada, porque el paciente llegaba y tenía todo. Y ahora asusta que no hay nada y que en el ministerio haya más. Es algo que, no sé, O sea lo que- tengo para atrás. O sea que se invirtió. Y para vos, doctor, ¿cómo era la medicina hace 30, 35 años atrás? Y era muchas manos. Mucho tocar al paciente, hablar con el paciente, los antecedentes, arrancarle al paciente los antecedentes. Doña ese yo Entonces teníamos ventaja lo que hablábamos guaraní, porque así nos entendíamos con el paciente. En el Catuí, Paraguay, vender campesino, hospital de clínica. Eso es castellano cerrado. No, pero como en Boyacúa. Allí no vienen asegurados. Los asegurados son empleados que tienen salario, por eso en IPS había mucho más, y esto es perverso de que no haya más, ¿verdad? Es perverso, una perversidad. Y en el hospital de clínica, que es dependiente del Ministerio de Educación, no es de salud precisamente, sino de educación, porque es hospital escuela, y el hospital escuela necesita tocar pacientes. Entonces el hospital de clínica es el campo de entrenamiento de la UNA. De la UNA. Así es. Ahora, Y no teníamos ecografía, por ejemplo, yo ya estaba haciendo urología. Y entonces, ¿qué era? Y lo primero, si se va a Carlos, por ejemplo, tengo que hacerle un tacto para valorar un poco cómo está su próstata. Y ese es el terror. Bueno, actualmente no tanto. pero imagínate en esa época lo que era.
Salvatore, ahora que venían todos los pacientes también en tiempo muy tardío, ¿verdad? Los estadios de las enfermedades de neurología, digo, medimos en 1, 2, 3 o 4, o A, B, C, D, y venían en estadio D, inoperables. Acá dos datos que estoy recogiendo de lo que dijo la doctora Yolanda con relación a cómo pasó el tiempo y lo que era una cuestión hasta, no sé si privilegiada es el término, el IPS, se invirtió. Ahora salud pública posiblemente te está dando más que IPS, y conste que IPS te está sacando siempre lo mismo, Sí. te está quitando siempre lo mismo. Sí, compulsivo. Y más. Y permanente, y más. Y más, porque yo creo que aquel que ganaba un sueldo mínimo, que tenía un mínimo también que aportar, 9%. ahora una empleada doméstica casi 600.000 entre la patronal y ellos, es alto. Es alto el costo para lo que ellos reciben. Y el retorno es menor, cada vez menor. El tema también de este estilo de IPS es de que se le quita, aparte del sueldo que tiene que pagar la patronal, se le quita 16%. Tiene que aportar encima del sueldo por su paciente si va a ir en blanco. Entonces, como cuando hay muchas quejas IPS en Doicoyo y lo mitad, entonces los dos, tanto empleados como la patronal, evaden. Todos los empleados. Ahora hay que saber también en Paraguay cuánto es el porcentaje del pool de gente que trabaja en Paraguay están con salarios, porque están los emprendedores, está el luchabota, y en los otros países, este es el único país, doctora, que no tiene seguridad social. Sí. Seguridad social quiere decir que todos tienen que entrar dentro del sistema y aportar, claro, siempre hay que aportar, no hay salud gratis, mentira, ¿quién dijo que la salud tiene que ser gratuita? Y gente que ideologizan las cosas, ¿verdad? Y estoy señalando así con mis brazos, para no decir, porque es demasiado honra ya de decir, bueno, entonces, aporta, y si gana 900.000 guaraníes se quita el 9%, él aporta, y con gusto aportan, porque después van a tener como beneficio de la seguridad social la jubilación automática a una edad que la ley determine. Hace poco hubo muchos problemas en Francia porque ellos pusieron 62 años como fecha para La jubilación automática. 65. No, ahora subió Macron. ¿Qué era ahora, doctora? Ya más de 65, están queriendo llevar Y 67. sí, porque la vida aumentó, hasta los 40 años nos moríamos todos acá, ¿verdad? Por problemas de la salud pública que nos afecta. Ira de Yucatán, ira, infecciones respiratorias agudas, ¿verdad? De Yucatán, a mí tambo, pero Yucaco, anda, te iba así, está con neumonía mañana al amanecer, frío, la casa, paredes finas, etcétera, de madera, lo que sea, con resquicios por donde entra el frío. Estamos eólico Paraguay, para que seamos desarrollados, y nos despegamos por culpa de esta corrupción de locos. Yo, de docencia, ayer estábamos hablando de los años de docencia que tenía, doctor. Sí, yo tengo 38 años en la UNA. 38 años en la Universidad Nacional. Ustedes son gente, o sea, si acá hay 3 personas que saben, conocen de gestión, de experiencia, de oficio, de lo común que, ¿cómo se dice eso? No, ya eso la ventaja de la vejez. No, No estamos bien, yo como no soy nada, no me incluyo, pero soy tan viejo como no tengo tantos años como ustedes, ¿verdad? Pero que le quiero decir nomás una cosa. ¿Cuándo es lo que se habló bien de la salud en nuestro país? Yo desde que tengo uso de razón se criticó la salud. Y enfermate y vas a saber. No, ese es el asunto. Y vivir cómo se sufre con una enfermedad y cómo sufre la familia con una enfermedad. ¿Cómo sufre el pueblo cuando de repente o te vas al hospital de clínica o al hospital nacional sin tener la posibilidad, que es el último lugar donde sí realmente podemos darle una solución? Acá pueden decirme a mí que los pacientes llegan en estadio, no 3, 4, en último estado. El paraguayo, si no le duele, no consulta. Acá la prevención, no sé, imagínense que más del 40% de la población muere por cuestiones de cardiovasculares, ¿verdad? ¿Pero por qué?
Porque yo tomo hoy. Pero no toma. No toma ni por más que tenga un nivel cultural elevado. Vos decís, no, la gente pobre nomás hace eso. A veces esa gente que tiene menos es la que más se preocupa por su salud. Pero nosotros en niveles altos, yo tengo pacientes, por ejemplo, que no, hoy me siento bien, no tomo. Y eso hace que tenga un pico hipertensivo alto y que eso le haga una ACV, que una de las causas mayores de muerte, ACV, hipertensión, infarto. Y en segundo lugar la diabetes que arrasa. Pero hay programas en todos los lugares, recónditos de una USF, hay hasta un hospital especializado, pero nuestra gente no va a cumplir y no cumple. Esa es una realidad triste. Cuando vos acudías al hospital, hace poco vi un paciente que tenía secreción, prácticamente estaba pudriendo su oído. No, hace 4 meses, hasta que le hicimos una tomografía y ya se ve que le estaba carcomiendo el hueso. ¿Pero por qué me consultaste? Porque no me duele. Ese dolor es lo único, ¿verdad? Lo primero que te lleva. Y después, ahora tenemos una epidemia que son los temas de los accidentes de tránsito. O sea, acá hay mucho educación. Es fundamental, sí. Educación, conocimiento, información. Educación para la prevención. Claro, sí. Porque si vos no tenés información, si no tenés educación, ¿cómo vas a llegar a esa posible solución? Y aquí mismo. El otro día, el viernes, estuvo con nosotros un odontólogo. Sí. Y los problemas que se tienen en la dictadura. En la época se ve que ya hay salas en mano. Y cuesta, si no cuidaste, como debes cuidar. Va a llegar un momento que se va a hacer todo lo tuyo. Y eso después cuesta, ¿cuánto cuesta poner en condiciones? Pobreza, nutrición, dientes cariados, fluorización, programas que se pueden hacer de barato de fluorización. Pero están. En el hospital tenemos. ¿Y por qué no se hacen? Todos los programas que vos ves, incluso vamos a hablar de los programas